La información urgente, nos vamos hasta Carlos Ortega. Repito, juicio oral y público para el ex senador Juan Carlos Calé Galaverna. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, Mabel. Esta decisión por parte de la jueza Lourdes Peña, quien elevó a juicio oral y público esta causa justamente para el ex senador colorado Juan Carlos Galaverna, querellado él por Luis Canillas, luego de haber manifestado a un medio de comunicación que Luis Canillas tuvo participación alguna en el magnicidio del ex vicepresidente de la República, Luis María Argaña, en marzo del año 1999. Se hizo una audiencia de conciliación, no hubo acuerdo entre las partes, entonces la magistrada Lourdes Peña eleva a juicio oral y público esta causa. Juan Carlos Galaverna tendrá que afrontar juicio por presunta calumnia por esas declaraciones a un medio de comunicación en relación a Luis Canilla, el ex asesor de la entidad binacional Yacyretá, Mabel. El juicio oral y público se va a hacer del 24 al 28 de noviembre, o sea, fueron súper expeditivos, bien rápido, va a durar 4 días, va a ser en noviembre, y las partes no lograron conciliar, digamos. Recordemos que Juan Carlos Galaverna le acusó a Luis Fernando Canillas, que fue ex asesor de la entidad binacional Yacyretá, en el gobierno de Cartes, fue uno de los pesos pesados. Sí. De hecho, fue el que manejó todo el caso Pérez Corradi y todo aquello. Y recordemos algo, ¿qué es lo que llegó a decir el ex senador Galaverna? Que él tuvo participación supuesta en el magnicidio del ex vicepresidente Luis María Argaña. Como resultado de esa declaración, lo demanda Canilla. Por lo visto intentaron conciliar y no hubo caso, así que el caso pasa a un juicio oral y público. Es así, Mabel, hay que tener en cuenta que para estos casos de querella hay tribunales unipersonales y en este caso, además de la jueza Lourdes Peña, también está la magistrada Michalina Fernández. Entonces es por eso que, teniendo en cuenta que tienen una agenda ya preestablecida, por llamarlo de alguna forma, la magistrada Lourdes Peña se percató en su agenda, tiene posibilidad de realizar ya esto en el mes de noviembre y por eso ya hay fecha programada para este juicio a Juan Carlos Galaverna. Bueno, noticia de último momento, la estás escuchando aquí en ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. El ex senador Galaverna nunca antes pasó por el Palacio de Justicia, ¿verdad, Carlos? Ni siquiera para esta querella lo hemos visto, Mabel. Solamente sus representantes han estado por tribunales. Muchísimas gracias, Carlito. Y vamos a tener una pregunta para... Iba a agregar nomás que el ahora demandante, Luis Fernando Canillas, coincidentemente también, había sido condenado en 2022 al ser querellado por la entonces senadora Desirée Masi. Simplemente correcto, para el caso de los corpóreos. El corpóreo que empezó a insultarla estando borracho supuestamente. Y por aquel caso, Luis Fernando Canillas, el que ahora le demandó a Calé Galaverna, había sido condenado a pagar unos 29 millones de guaraníes. Y pregunto yo, bueno, Carlos, te despedimos porque ya le tenemos al abogado de Luis Fernando Canillas en el teléfono. Don Guillermo Duarte, buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Mabel, a todo el equipo ahí en la mesa y a la audiencia. Sorprendido por sentar en un juicio oral y público a uno de los políticos más poderosos de Paraguay, políticamente y económicamente hablando también, como Juan Carlos Galaverna. ¿Pensaste que iban a llegar a esa instancia, doctor? Mirá, lo que nos costó, Mabel, que se deje encontrar el senador Juan Carlos Galaverna, los domicilios que teníamos. Uno consultaba al Congreso y tenían un domicilio que ya no era. Consultábamos a la justicia electoral, tampoco se dejaba encontrar. Con los teléfonos celulares que conocíamos, notificábamos y no recibía. Hasta que finalmente tuvimos que hacer unas diligencias extras preparatorias para poder llegar hasta su casa de San Bernardino, que no está registrada como suya en ningún lugar, para que se dé por notificado de que existía esta querella. Pese a que públicamente él hizo declaraciones ya sobre la existencia de esta querella y la minimizó en su momento, pero realmente
nunca quiso afrontar ni recibir las notificaciones para el efecto. Luego, cuando le notificamos, se presentó en 3 o 4 ocasiones con abogados diferentes a pedir suspensiones de las audiencias y demás, pero finalmente cuando le intimamos para que ofrezca prueba o que venga a la audiencia de conciliación, el abogado negó que él sea el abogado de Calé y Calé negó que él sea su abogado, con lo cual terminamos finalmente en que él está siendo defendido por un defensor público, el abogado Carlos Arce. Y bueno, y con la defensa pública pudimos avanzar con los pasos procesales para pedir finalmente que esto se llegue a la instancia de juicio oral y público. O sea, el senador Galaverna no tiene abogado, está siendo defendido por un defensor público. Así es, el defensor público Carlos Arce, quien es el que deberá a su vez representarlo en el juicio fijado para noviembre, ¿verdad? O sea, y el ex senador, voy a la costumbre de tantos años en el Congreso, el ex senador puede incorporar un abogado privado, digamos, ya para el momento del juicio oral y público. Sí, yo considero que eso es luego lo que va a hacer, ¿va? La estrategia para dilatar el inicio de una audiencia. Una de ellas puede ser el cambio de abogado. Hoy su defensa es la defensa pública. Y bueno, ya tenemos fijada la fecha de juicio y esperemos, como él dice, que no tiene nada que temer de esta querella, como dijo en su momento. Esperamos que se siente y que discutamos si es que cometió o no el tipo penal o el hecho punible que le atribuimos en representación del abogado Luis Canillas, quien en realidad hace esto más bien ya por una cuestión de sus hijos y sus nietos, porque esta afirmación del ex senador Calera Galaverna respecto a Luis Canilla y Víctor Galeano Perrone, que son personas que participaron en el magnicidio, no es nueva, o sea, ya es una reiteración de varias afirmaciones públicas que él venía haciendo, solo que en esta ocasión ya le toca en otro momento al doctor Canillas de su vida, y ya no es solamente él el que tiene que soportar o dar explicaciones sobre esto, sino también ya están sus hijos y nietos que ya tienen otra vez relaciones o relacionamientos con los familiares de la supuesta víctima del magnicidio. Entonces, estas son las circunstancias que llevaron ante esta... ¿cómo se llama? Esta manifestación a la familia Canilla y al doctor Canilla a llevar adelante esta querella. Solo para recordar, la acusación, lo que dijo, ¿se puede recordar qué fue exactamente lo que él dijo y que le lleva al señor Canilla a demandarlo? Él hablando en referencia al magnicidio del doctor Luis María Argaña, él explica de que hay personas que él sabe que hay personas que son los autores, ¿verdad? Y él llega a significar, además de otras personas, ¿verdad? Víctor Galeano Perrone, él le llega a atribuir el hecho al doctor Luis Fernando Canillas en una entrevista donde él hace una suerte de adivinanzas con los panelistas. Y él le da pistas, ¿verdad? Y van lanzando nombres los panelistas hasta que él se toca la canilla, ¿verdad? Y ahí los ¿cómo se llama? Los panelistas dan el nombre del doctor Luis Fernández Canilla y él la siente, ¿verdad? O sea, hace tipo un juego como que él no dijo, sino el que dijo es el periodista, ¿verdad? Pero es tan concluyente la inducción que hace al periodista que nosotros estamos en condiciones de probar de que él fue el que instrumentó al periodista a decir el nombre. Porque él ya se quiso defender públicamente diciendo de que él no fue el que dijo, sino que fueron los periodistas de un medio, ¿verdad? Lo cual nosotros tenemos claro que no es así, porque de la voluntad o de la mente del periodista no salió dar el nombre como partícipe del magnicidio del doctor Argaña, el nombre del doctor Canillas, sino el que llevó lógicamente y con el razonamiento deductivo de adivinar, fue el que direccionó todo este curso causal, fue el ex senador Ortega Galaverna, con todo el dolo de que estos periodistas lleguen a dar su nombre, ¿verdad?
Doctor, se habla de que no hubo conciliación. ¿No hubo porque se fueron y no se pusieron de acuerdo o ni siquiera se fue a la conciliación? Él no apareció, él no se fue nunca ni a la audiencia de mediación ni a la conciliación fijada ante el juzgado. Entonces dimos por cerrado ese capítulo y bueno, y al juicio oral sí va a tener que concurrir, porque ahí sí, es que no concurre, puede ser declarado en rebeldía. ¿Y qué demanda el señor Canillas como reparación de lo que él considera difamación y calumnia? ¿Qué piden? Nosotros lo que proponemos es la realización de una serie de diligencias pendientes justamente para a poder pedir una petición final fundada en cuanto a la pena y en cuanto a la composición. Pedimos que venga todos los registros públicos, informes sobre su patrimonio en bienes muebles, inmuebles. Pedimos a los bancos financieros y pedimos, ¿cómo se llama?, al Senado los ingresos que él recibe como jubilado, para poder establecer cuál es el patrimonio que él que puede al cual se le puede sancionar pecuniariamente. Y asimismo decimos la situación patrimonial del doctor Canillas para que se vea la consecuencia en el patrimonio afectado. Entonces, cuando con la información que llegue al expediente para el juicio oral y público, vamos a poder establecer un quantum de pena privativa de libertad y un quantum de composición. Estoy muda, doctor Guillermo. A ver si entiendo bien. Y es lo más fuerte este caso. Ustedes dicen que se va a pedir el informe completo patrimonial de Juan Carlos Galaverna a todos los bancos, los registros públicos, a todo, para tener a la vista el volumen de su patrimonio, de su pecunio. ¿Es así? Así es, o sea, ya está admitido como prueba en esta resolución que hoy dictó la jueza, eso va admitido como prueba y ahora se va a empezar a diligenciar. Y es algo que se tiene que hacer nomás luego para poder aplicar las penas al autor, ¿verdad? Sí, no, a lo que me refiero nomás es que probablemente por primera vez desde 1989 a ahora vamos a dimensionar el patrimonio de alguien que en 1989 le prestaron dinero para el ómnibus y que hoy muchos entendemos que es una persona con muchísimo poder económico. Y ustedes van a pedir oficialmente que se traiga todito eso a la vista. Así es, eso es algo que está ahí, ya está ordenado. Ya tenemos que diligenciar y vamos a ver, lo que tenemos que conocer es que está su nombre, porque muchas de estas personas, imagínate, más decir el domicilio que figura en la justicia electoral, no es el domicilio donde vive, y vamos a ver qué es lo que figura su nombre realmente en los otros entes. Pablo. Sí, buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Guerrero te saluda. ¿Qué tal, Pablo? Bien. La duda que tengo es lo siguiente. ¿Presencialmente debe estar el señor Galaverna para el inicio del juicio? Sí, la regla es que sí. La única excepción es que él puede en ciertas condiciones hacerse representar por un mandatario con poder especial, ¿verdad? Pero la regla es que el acusado tiene que estar físicamente presente en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Doctor, buen día. Soy Iván Leguizamón. Recuerdo nomás que Hola, una Iván. vez usted nos había dicho, creo que fue acá luego, que se sorprendía de que el doctor Canillas, usted sabía que él quería contratarlo porque usted fue el abogado que consiguió la condena del doctor Canillas y ahora le está representando a él y le lleva al banquillo nada más y nada menos que a Calega Laverna. Lo que es Que así mismo qué fue, dinámico así fue. el derecho, ¿no? Claro, yo le querellé al doctor Canillas cuando él se había publicado ¿cómo se llama? Los Corpóreos de la senadora, sí, ex senadora de Masi. Sí, así mismo, y de Efraín y demás, ¿verdad? Y llegamos, por supuesto, al juicio y a la condena, ¿verdad? Y eso fue lo que él me dijo. Mira, yo quiero que este tipo, refiriéndose al senador de la Verna,
pase lo que yo pasé con la querella que me hizo decir él. Por eso te contrato. Y así. Claro. Qué cosa. Y sí, no, pero ocurre en el fútbol, cuando un Sí, no, delantero te mete goles, vos después le contratás, ¿verdad? Si no puede con el enemigo, únetelo, ¿verdad? Espectacular. Estoy muda que consiguen un juicio oral y público. Estoy muda que están pidiendo que tener a la vista todo el movimiento financiero. Probablemente eso por primera vez no sé si va a tomar estado público o no, ¿verdad? Seguramente van a cuidar bajo 50 llaves, pero si alguna cosa llegara a filtrarse por primera vez se va a poder cuantificar también. Y la jugada magistral de que Canillas diga, ok, acá yo pongo mi patrimonio para que vean de dónde salió lo mío, pongo acá la totalidad de lo que yo tengo, ahora quiero lo de él también. No tenía idea de esa parte de este proceso judicial, doctor Duarte. Mira, yo creo que esto es lo que cuando la gente no dimensiona cuando ocurren ese tipo de procesos. Me tocó experimentar la querella que le había hecho en su momento José Ortiz a Efraín Alegre. Y cuando nosotros como defensa planteamos que se investigue todo el patrimonio de él, paró la querella. O sea, es ya algo que realmente, tú sabes y me entiendes. así mismo. Qué increíble. No sé, no se puede creer. Y además que hayan conseguido que una jueza tenga el valor de pedir el juicio oral y público, seguramente esto ya no había por dónde salirse, ya que habían fracasado todas las otras cosas, no quedaba otra que aplicar el Código Procesal Penal, imagino. Y bueno, pero tampoco me imaginé que tan rápido va a ser el juicio oral y público. A ver, estamos terminando junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en 5 meses va a ser este juicio oral y público. Así mismo. Lo que pasa es que los hechos punibles de acción penal privada tienen 2 etapas nomás, ¿verdad? Es la conciliación y directamente frustrar la conciliación ya se tiene que fijar fecha para el juicio oral y público. Y como dijo, como bien explicaron, hay 2 juezas nomás de atención a acción penal privada, entonces su agenda está más descomprimida que la agenda de los jueces que atienden casos de acción penal pública. Doctor, gracias por el tiempo. Un abrazo, buen resto de jornada. A las órdenes, muchas gracias. Adiós. Guillermo Duarte Cacabelos, abogado del doctor Luis Fernando Canillas, que se sintió agraviado por los dichos de Juan Carlos Galaverna, que lo involucran en el magnicidio del doctor Luis María Argaña. Consiguieron sentarlo en el banquillo de los denunciados, acusados, lo llevan a juicio oral y público en noviembre, pero además piden que se traiga a la vista la totalidad de su patrimonio económico, tanto en cuentas bancarias, financieras, todas las cuentas que hayan a su nombre, así como todas las propiedades, bienes, muebles, inmuebles, imagino, que estén registrados en registros públicos a su nombre, que se traiga todo eso a la vista para, en base a eso, fijar lo que se considere sea justo para la reparación de lo que consideran el agravio o difamación y calumnia, en este caso, en relación al magnicidio del doctor Luis María Argaña. Lo acabas de escuchar aquí en ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. Una pregunta para ustedes dos que casi todos lo saben. ¿Perdió poder Calega Laverna? No. Pero impensado que le llevaran a juicio. O sea, dejó que lo llevaran a un juicio. Algo impensado en otras épocas. Pero iba a ser un escándalo jurídico si es que no se llevaba a juicio, porque explicaba el doctor Duarte Cacabelos, la acción penal privada tiene 2 pasos nada más. Irremediablemente tenés que ir al juicio oral si vos no haces la etapa de conciliación. Ok. Y él no apareció en la etapa de conciliación. Entonces, si vos sos juez, no te queda otra que enviar a juicio oral. Claro, pero... yo puedo por tener eso. una opinión que no...
No es ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Tu pregunta es si perdió poder. Claro, porque permitió No. que le sentaran en el... Yo tengo una Eh, respuesta personal, mi opinión. ¿Cuál es? Creo que en este caso él perdió poder o le soltaron la mano en este caso. Eso voy En este caso, eso no significa que él haya dejado de ser la persona poderosa que se sienta siempre al lado de Horacio Cartes. Claro. De hecho, estuvo hace 8 días sentado en el Comando Honor Colorado, sentado al lado de Horacio Cartes y frente al presidente de la República. Pero en este caso, ¿qué me dijo una fuente cartista a mí? Mabel, Horacio Cartes en este caso se lavó las manos porque los dos son del cartismo. Y son Luis peso Fernando pesado, Canilla era personal, era funcionario, era autoridad durante el gobierno de Horacio Cartes y era una persona de muchísimo poder dentro del cartismo. También. Y aparentemente Cartes en este caso dijo, yo soy turista, hagan lo que tengan que hacer. En este caso le soltaron la mano a Calega, la verdad. En este caso no significa que haya dejado de tener poder, me parece. Está bien. No, a mí me parece perfecto porque no tenía en cuenta ese detalle que los dos trabajaron para Cartes. Sí, O sea, Luis Fernando. totalmente. Ahora, Claro. recordemos Canilla llegó a ser el hombre fuerte de Yacyretá. Y como yo, ¿por qué lo recuerdo? Sí. Porque en el caso Pérez Corradi, que a mí me tocó cubrir muy Sí. de cerca, Que ayer se cumplieron 9 años la captura, entre paréntesis, mate interrumpo. así mismo, Sí. Canilla fue el que más peleó para subirlo a Pérez Corradi urgentemente al avión, sacárselo de encima de Paraguay, porque nos íbamos a enterar quiénes le estaban dando protección en Ciudad del Este, en el Paraná Country Club, quiénes le dieron la cédula, quiénes le dieron los pasaportes, con qué autoridades él estaba coqueteando, y estábamos empezando a armar un quilombo. Así que a la velocidad del rayo, Sí. con ayuda de Sandra Quiñones, lo subieron a un avión, se lo sacaron de encima. Claro, ahora, ¿por qué el ex Sigan senador... nomás hablando ustedes. ¿Por qué el ex senador Calega Laverna lo vincula directamente a Luis Fernando Canillas con el asesinato de Argaña? ¿Por qué, Pablo? Y no sé, yo no sé si tiene relación o no, pero Luis Fernando Canillas era funcionario del gobierno de Raúl Cubas Grau y trabajaba específicamente en el instituto, en el Instituto de Bienestar Rural, hoy INDER, IBR, lo que era IBR. lo que era IBR, ¿verdad? Pero- Entonces, y cuando fue destituido o presentó su renuncia Raúl Cubas en marzo de 1999, luego del asesinato de Luis María Argaña, entonces quedaron, digamos, como, entre comillas, los parias de la sociedad, los oviedistas. Porque te digo nomás, CPC la pimbukpa un harubi. Me sorprende ver yo, como un Nacho cualquiera. Calega me sorprende Laverna ver, sentado sí, en un juicio oral y me público sorprende ver. en el que lo van a desvestir en Ahí su está. patrimonio personal Sí. por primera vez, que es uno de los secretos mejor guardados Sí. en este país, Porque probablemente. jurídicamente tal vez para él va a ser hasta más fácil ser condenado y pagar cuánto. Canillas, para tener una idea, Canillas le pagó o pagó del juicio contra Desiré, pagó casi 30 millones de guaraníes. Fue 100 días multa lo que le condenaron.